Bueno, primero que nada agradecer a todos y a todas. Hay un poco más de lugar en el centro que se pueden ir sentando. Sabemos que es una sala grande, pero con la particularidad de muchas columnas, por lo cual hace un poquito más compleja la visual, pero hay un contenido que para nosotros es valioso, que es el aporte que hacen nuestros expositores. Bueno, vamos, como habrán notado, tuvimos un inicio de jornada un poco más extensa en la apertura, por lo cual tenemos una obligación de cumplir más a rajatabla los tiempos. Ricky encontró el recurso de los pajaritos. Vamos a ver qué recurso vamos a encontrar para realizar el límite de minutos para el panel. La verdad que para nosotros es un panel muy importante, este segundo eje que nos permite visibilizar la articulación de la formación para el trabajo con unidades productivas, con empresas, con sectores estratégicos del mundo del trabajo, articulación con sectores emergentes, con organismos internacionales y a través de experiencias y a través de representantes de diferentes aristas que integran a los sectores productivos. Y bueno, para quien no lo sabe, mi nombre es Ezequiel Berrueco, soy secretario ejecutivo del Instituto, integro el Ministerio de Trabajo. Nuevamente agradecemos la paciencia y la predisposición de todos y de todas. Y para ir dando inicio a este segundo panel, vamos a pedirle a Luis Tomagueri, director del Centro de Formación Laboral 406, conveniado con el ESMATA, acá en la región, en Mar del Plata, la región 19, que nos va a contar la experiencia de la articulación que realizan desde el Centro de Formación y desde la Secretaría Gremial con los sectores de la ciudad para articular la formación con el ingreso al empleo con los sectores de trabajo de la región. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. La verdad que es un lujo encontrarnos, es necesario en estos momentos y sobre todo para hablar de trabajo. Estamos enfocados justamente a contar nuestra experiencia con respecto a la articulación que hace el centro con el sector productivo. Dado el tiempo acotado que van a abordar en breve, voy a arrancar por el final. Nosotros llevamos un seguimiento de alumnos, egresados, bastante estricto, y tenemos más o menos un promedio de 50 alumnos que se insertan directamente al mundo laboral en nuestras actividades. Esto obviamente no fue de la noche a la mañana, es un trabajo muy valorado y se obtiene en el tiempo a través de distintos dirigentes, además de los dirigentes sindicales, la gestión educativa. Esto nos ha permitido justamente llegar a esos números y a ese seguimiento. Contarles básicamente un par de proyectos. Ahí se escucha mejor. Contarles básicamente un par de proyectos que han surgido como respuesta a una necesidad del sector productivo, dos cursos específicamente. Uno producto de las reuniones con la CARA, que es la agencia los que nuclean las funcionarias, las cámaras. Bueno, a través de estas reuniones, y con eso teniendo en el tiempo, se pudo identificar una necesidad que tenía el sector con respecto a un puesto en específico. De ahí nació el curso que se llama Operario en Servicios y Mantenimiento Vehicular. Este curso se dicta 2 veces en el año y de hecho las mismas empresas, eso se logró también con el trabajo mancomunado y sostenido en el tiempo, las mismas empresas no solicitan tantos estudiantes para incorporar otras personas. Bueno, este perfil estaba dado específicamente orientado a la postventa funcionaria y también adaptado en la BTV, nosotros también tenemos dentro de los convenios de la BTV, hacer una salvedad con respecto a algunos convenios como la BTV, que nuestros cursos certificados le da posibilidad a los compañeros de
incorporarse en una nueva categoría y por ende entrar al año. Así que bueno, se hace mucho en la provincia. Por otro lado, otro curso que se ideó, se despegó a través del acompañamiento de la Cámara y del sector gremial, es el de operario de estación de servicio. Es un curso muy masivo aquí, muy masivo. Hemos hasta modificado la forma de inscribirnos porque teníamos 2 cuadras de cola y nos parecía también un destrato hacia los compañeros que tenían posibilidad de ingresar 20, 25 y bueno, tuvimos que modificar la inscripción, la hacemos ahora online y bueno, también las últimas inscripciones que hicimos en menos de 8 minutos se completan. Esto del operario de estación de servicio es un punto clave. Nosotros tenemos quizá la imagen del placero clásico que nos surtía de combustible y nos cobraba, pero bueno, hoy esa función se ha complejizado, tiene que incorporar nuevos conocimientos de seguridad, lo que las empresas llaman atención al cliente, el Mystery Shopper. El Mystery Shopper es un cliente incógnito que tienen las empresas que contratan a una persona, normalmente a una agencia, y van al puesto de trabajo con una cámara oculta y bueno, ven el ciclo de atención al cliente, toda la parte de higiene, de seguridad, y eso automáticamente se envía a las distintas banderas. El ciclo varía de acuerdo a la bandera que decimos. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Perdón. ¿Se vuelta no? No, claro. Bueno, perdón. Decía que el ciclo de atención al cliente varía de acuerdo a la bandera de cada estación, Shell y YPF, es más o menos parecido, pero bueno, es clave para las empresas porque ese resultado les implica beneficios económicos, en litros, en prestigio, así que bueno, ese puesto en sí es muy buscado. De hecho estamos trabajando con la Cámara actualmente para poder incorporarlo en un punto convencional, la capacitación directamente, que podamos hacer la parte práctica en el lugar de trabajo. Es un desafío grande y ambicioso, que bueno, sabemos que es complicado, más allá de las horas, en el entorno de las empresas y demás problemas. Si tengo 2 minutitos, 2 minutos tengo, tengo menos rápido, que quiero decir todo. Bueno, esto, como decía, no surge de la nada, sino que es un trabajo en el tiempo. Nosotros hacemos un seguimiento bastante estricto de los alumnos cursando y los egresados. Lo primero que hacemos cuando inicia cada curso, se le envía un formulario que lo llamamos de situación socioproductiva. Un formulario simple que tiene datos personales, tiene niveles de estudio, que solamente nos permite identificar si algún alumno tiene el formulario completo y podemos articular con el CENS, que también articulamos con un cheque. Bueno, entre tantos puntos que nos sirven para tener información, el último pedimos que nos den el currículum, que nos envíen el currículum, obviamente si quieren, para posibles puestos de trabajo, algunas posibilidades. Ahí nos surgió un problema, que era que no todos habían hecho un currículum en su vida, o no lo tienen, o estaba desactualizado. Y bueno, esto lo resolvimos. Hay un preceptor nuestro que es instructor de informática en otros centros de habilidades digitales. Y bueno, nosotros planificamos en el año una actividad que dura el día en cada curso, que lo especifica con cada instructor, en el cual en el transcurso de la jornada terminan haciendo su currículum y nos lo envían. Eso la verdad que ha sido muy exitoso y muy placentero, sobre todo para los alumnos. Hay gente que no sabía absolutamente nada de informática, se sienten muy reconfortados
al irse con el resultado en el bonus speech. Bueno, otro acercamiento que hacemos, no voy a hacer rapidito, pero es el proceso también que llevamos a cabo, que también tiene que ver con el éxito que se concreta. Una vez avanzado el curso, el equipo directivo tenemos reuniones de 5 o 6 alumnos muy informales, donde apelamos más que nada a la parte humana, a conocer a los alumnos, de dónde viven, su objetivo de vida, su historia de vida. Ahí nos encontramos con muchísimas cosas. Eso lo vamos haciendo a medida que podemos, en realidad, en los primeros meses. Una siguiente paso, cuando nos solicitan, por ejemplo, para 5 puestos nos solicitan 12 currículum, apelamos obviamente a los escritores. Los escritores son quienes tienen más contacto y más conocimiento de los alumnos. Así que, bueno, apelamos también a eso. Y como último, como último paso, una vez que tenemos decidido los 12 currículum, por ejemplo, los citamos a nuestro sindicato, al gremio, para tener una reunión con el secretario gremial. Dedicamos a cada entrevista, digamos, 20 horas, o sea, es un día que se dedica a eso, pero bueno, creemos importante que conozcan de dónde sale, cómo es la oportunidad que les llega, el transcurso que tuvo, que pasó, la presencia del Estado, que fue importante para su capacitación, la concesión y la presencia de un sindicato. Bueno, para que valoren eso, que valoren la historia de ESMATA, de nuestro centro. Nosotros todos decimos que tenemos nombre de pila, pero apellido es ESMATA. Entonces, para que de alguna manera también se incorpore ese concepto. Si me dicen que es infalible, les digo que no. A veces, obviamente no es infalible, pero sí es muy importante porque en nuestra historia tenemos egresados de nuestros cursos, que hoy en día son delegados, o son encargados de empresas, o con antigüedad de 15 años. Eso quiere decir que también la confiabilidad está dado en eso. Bueno, básicamente eso, agradecerle la atención, sé que hace calor. Muchas gracias, Luis. Importante el sector automotriz, más en la región y para nosotros desde la formación para el trabajo. Así que felicitaciones por la labor y en voz a todo el centro y al conveniado, por supuesto, conveniente, al ESMATA, además hay grandes amigos y compañeros. Ahora vamos a escuchar a Damián Pereira, secretario general de la Federación Canábica Bonaerense, que nos va a contar sobre las experiencias de formación con un sector estratégico y la cadena de valor del cáñamo. Hola, hola. Bueno, ¿cómo va? Un gusto primero agradecer tanto al ministro como a Javier, a Cecilia Yauza, que a través de, ahora vamos a contar un poco la experiencia, en nuestro caso, que es un sector, digamos, que están haciendo, que se generó un marco en el 2017, si se quiere, y que tampoco hoy está regularizado. Hoy escuchamos a Carlos Bianco hablando un poco de los sectores que están un poco excluidos. Nosotros somos claramente uno de esos sectores hoy día. No tenemos una regulación en la provincia de Buenos Aires, entonces todos estos pasos que, como por ejemplo con el IPFL que empezamos a hacer, que ya hace el segundo año que lo hicimos, la segunda cohorte, nos llevó a poner en debate también esos diferentes oficios que hay dentro de la cadena de valor del cannabis. Sea desde un operario cannabicultor hasta un técnico en cosecha, post cosecha, en extracciones, dentro de la cadena de valor y de esos eslabones. En nuestro sector, o sea, como decimos siempre, nosotros tenemos que, para que sea una regulación, tenemos que hacer blanco los 4 ciclos económicos, desde la producción, la transformación, la distribución y el acceso. Entonces, hoy no tenemos un marco regulatorio, vamos en camino a eso, a tener dos cohortes que hicimos en diferentes también sedes territoriales. Se hizo de Moreno, no me quiero olvidar ninguno,
Moreno, San Martín, Marcos Paz, La Plata, Lanús, Bahía Blanca, son 8. Eso nos llevó a ver una realidad territorial también de cada cultivador o cada persona que se vincula con la planta y se relaciona de alguna manera, de hacer ese curso. Llevó más allá de los egresados que tuvimos buenos resultados, de también ver las necesidades que pasa también en cada municipio. Hoy dentro de nosotros de la provincia de Buenos Aires, si bien no tenemos un marco regulatorio, hay diferentes municipios que están adheridos, pero no están reglamentados, si quieren, como pasa en las provincias. Sí, no me voy a quedar mucho de la guía. Si quieren ir pasándolo y para las placas, después queda a disposición también para... ¿Se puede apagar porque no se ve, compa? ¿Se puede apagar? ¿Se puede apagar la luz del lateral por lo menos? Más que nada es un sector muy complejo, el nuestro son 10 minutos, hace un montón. A mí me gusta explayarme también un poco, si lo saben. Sí, trato de acortar. Bueno, en cuanto a la experiencia, lo que podemos ver que más allá de vincularse el cultivador y de que lo consideramos que todas estas instancias van a llevar a que pueda ser considerado como sujeto de trabajo, que pueda tener, digamos, esos derechos laborales que hoy necesita, que digamos, es parte de esta construcción, estos cursos que pudimos concretar. Nosotros creemos que haber podido hacer con el IPFL el curso de la introducción a la cadena de valor del cannabis y del cáñamo nos genera como federación un gran considerando también para en una etapa posterior, que espero que no sea en un futuro muy lejano, que podamos participar en la mesa del COPRED para poder empezar a debatir los diferentes oficios que se deberían formalizar. En esto para poder regularizarlo, como decía antes, bueno, ahí hay algunos, desde lo que abarca, como decía, desde la cosecha, de la logística. Nosotros, en este sentido de formalizar al trabajador, la primera instancia que consideramos que es muy necesaria es formalizarlo dentro de las cooperativas. Hoy dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos gran cantidad de cooperativas también vinculadas con el cannabis, con el cáñamo, y no tienen tampoco un marco regulatorio. Hoy me acompañan algunas de las cooperativas, ahora después va a haber un panel también de cooperativas. Venimos trabajando fuerte con desarrollo agrario, con diferentes ministerios de la provincia, o sea, el acompañamiento está. Nos falta, digamos, el marco regulatorio. Voy a hacer mucho hincapié en esto, me gusta muchas veces decirlo, pero en esta instancia, como hablaban de entre 2026 y 2027, vamos a trabajar en que se pueda conseguir una política pública, desde, como decíamos, con los derechos para el trabajador, como hasta para la formalización de las cooperativas dentro del entramado socioproductivo. O sea, nuestra federación es una federación de asociaciones civiles de segundo grado, digamos, nuestras asociaciones civiles y cooperativas. Nuestro entramado socioproductivo, que fue parte de lo que se volcó en el curso de introducción, es ese modelo entre como arrancó con la ONG abasteciendo a los pacientes con ese marco regulatorio que fue aprovechado bien y mal por otro. Eso es una realidad, eso llevó a que se ocasionen las trabas. Claramente, como decimos, en la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande, con el mayor PBI, la mayor cantidad de habitantes, la mayor cantidad de cultivadores, y una provincia difícil para, digamos, esos 4 eslabones, hacerlos blancos, si se quiere. Por eso el desarrollo de lo que nos generó dar en cada territorio con el IPFL fue generar el CETEC, que es la Central de Trabajadores y Emprendedores del Cannabis. La idea es un poco a través de esa central, si bien depende de la Secretaría de Producción y Trabajo de la Federación, la idea es empezar a juntar a todos esos trabajadores, emprendedores que están invisibilizados y poder empezar a escucharlos para saber qué políticas tenemos que proponer en base a eso. Nosotros no es que podemos decir tiene que ser este, tiene que ser el otro, sino también contemplando lo que pasa en cada territorio. Esa experiencia nos llevó con esos 8 municipios que nombraba, de fortalecer con organizaciones que representan a cada territorio. Ahí empezamos a ver también claramente la figura del emprendedor, que es la figura que hoy está más expuesta, digamos, a la ilegalidad, la primera línea que cae en cana, hablando en criollo, porque generalmente el que cultiva, o sea, el que emprende y vende en una feria cosmética,
es la persona la que cultiva, la que lo transforma. Todos esos labores que yo dije es lo que lo hace una misma persona y después termina una feria expuesta vendiendo y sin un marco regulatorio. Entonces, claramente la figura del emprendedor o ver las herramientas que se le dan para que se puedan cooperativizar es otro de los ejes que tenemos con la propuesta de la CETEC. En qué es la CETEC y qué no es la CETEC, como decía, que suelo leer, es una unidad territorial y organizativa, es un espacio para proponer la certificación de oficios, un impulsor de relevamiento socioproductivo, un constructor de identidad colectiva y cooperativismo. No es un sindicato tradicional, no es una cámara empresarial, no es una estructura paralela a organizaciones existentes y tampoco es una herramienta de concentración económica o puramente comercial. Esto va claro porque dentro del sector nuestro hemos tenido algunas ripideces con algún sindicato. Hoy nosotros no nos estamos para sindicalizar, por eso focalizaba sobre la parte y los derechos del trabajador, que hay que vincularlo sobre la cooperativa. Son temas que van a faltar, que falta un montón, falta una regulación. Hoy el cannabis no está dentro no se puede facturar, así que sí se puede con el cáñamo, que es un objeto que está ya desde antes del previsionismo. Entonces, son diferentes debates que en diferentes tiempos y espacios se van a tener que dar. El desarrollo de cada territorio y de generar esa masa digamos, muscular con el trabajador de que cada labor se quiera desarrollar es nuestro primer desafío, es el que le volcamos tanto al IPFL o al Ministerio para generar esa agenda. Son los pasos que vamos a ir dando. Para poder nuclear esto y pensando en el 2027 y pensando en una regulación, se van a hacer una instancia de precongresos regionales que van a ser en diferentes meses hasta el año que viene para hacer un congreso provincial o abocado en las políticas públicas para la provincia y que cada precongreso pueda generar actas institucionales para poder volcar en un libro para entregarle después al Poder Legislativo. Esa instancia, eso va a empezar en junio, o va a ser en el Cono Zona Norte, que va a ser en julio, perdón, va a ser en San Martín, en la USAM. En agosto va a ser en Moreno. En septiembre va a ser el Almirante Brown. En noviembre en Bahía. En enero acá en Mar del Plata y Mar Chiquita. Y en marzo en Pergamino. La idea es tratar de abordar la mayor cantidad de regiones de la provincia, si bien los precongresos van a tener 4 ejes, que son salud y acceso comunitario, producción y soberanía genética, trabajo y formalización laboral y desarrollo social y economía popular. Dentro de esos ejes, la idea es poder relevar, generar insumos para obtener datos duros para poder presentar a la provincia. Así que nada, desde todos los sectores, acompañados a los que están relacionados para transitar estos procesos. La idea, volviendo de vuelta a lo de la ley y con cuanto al rol del Ministerio de Trabajo, nosotros consideramos que para regular no es que pueda ser de la noche a la mañana. Tenemos la experiencia a nivel nacional y tenemos la experiencia en diferentes provincias que en el gobierno quisieron impulsar o dar algún avance y que no han podido, sea el caso de Chaco, que se aprobó desde diputados hasta senadores y lo vetó el mismo gobernador, desde el caso de Mendoza, que con un decreto lo frenó el Ministerio de Salud, hasta Chubut, que lo impulsó y nunca lo reglamentó. Entonces, en la provincia de Buenos Aires tenemos que trabajarlo de otra manera, quizás hay que pensar en una etapa escalonadas, pero es necesario. En cuanto a la formalización laboral, tiene que ser también esa transición, por eso focalizamos en integrar y sugerir de colaborar con la mesa del COPRED para poder empezar a poner todos esos oficios, poder reglamentarlo con un reglamento interno dentro de las cooperativas para que se empiecen a desarrollar y se empiecen a formar, y después empezar con la parte de los convenios de colectivo de trabajo, los sectores, la industria y demás. Ese es nuestro camino, creemos que es el escenario más posible y con los pies sobre la tierra. Así que nada, vamos a empezar por ahí y bueno, y acompañarlo al Ministerio de Trabajo. La idea es que también que en cada eje de los precongresos participe un representante de cada ministerio, así que hago ya haciendo públicamente la invitación. Nada, y agradecer siempre tanto como el Ministerio de Trabajo a los diferentes ministerios de la provincia que gracias a Dios, si bien a nivel nacional para nuestro sector hubo muchas trabas, nosotros en la provincia pudimos quizás mostrar y desarrollar un poco más de por dónde va
fuimos, somos escuchados, falta un montón, a veces a nosotros no nos alcanza, porque es un sector que está muy castigado, pero bueno, creemos que en esta coyuntura y en este año y el próximo tenemos que dar ese paso clave y nada, y es clave también el apoyo que nos dan. Así que nada, agradecer y el espacio y el panel. Muchas gracias Damián. Un buen poder de síntesis para quienes lo conocemos. Impresionante, gran poder de síntesis. Bueno, ahora continuamos con... Bueno, por suerte tenemos el agrado y la buena noticia de contar con la presencia de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que no la mencionamos entre las presencias al inicio, así que subsanamos el error y agradecemos a Laura Bermúdez. La Dirección Ejecutiva de la Unión Industrial Provincia de Buenos Aires, venimos trabajando en conjunto a través de de 2 FDLs que tenemos en la Provincia de Buenos Aires conveniados, y hoy vamos a escuchar la experiencia de la articulación a través de ellos. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel, sobre todo por el espacio, por poder compartir este espacio con ustedes. Como decía Ezequiel, mi nombre es Laura Bermúdez, yo formo parte de WIPA, que es la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Para quienes no lo conocen, somos una organización empresarial que nucleamos a los industriales radicados en la provincia de Buenos Aires. Para darle un poquito de contexto a esto que contaba Ezequiel, la industria, nuestro sector, en el sector industrial, la formación y la capacitación para el trabajo es la condición fundamental para nosotros poder ser productivos, para nosotros poder desarrollarnos. Hoy el sector, gran parte de los sectores del entramado productivo están atravesando una situación sumamente compleja que les exige más que nunca trabajar en todo lo que es la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Y trabajar la productividad en este contexto significa principalmente ir al ritmo que todo el mundo, que todos los países del mundo están yendo en términos de incorporación de tecnología, de digitalización, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial. Y esto se une automáticamente con las habilidades, las capacidades y la formación de todos nuestros colaboradores. En ese sentido, las organizaciones empresariales como WIPA, como UIA y como las uniones industriales de cada territorio son quienes deben tomar la posta en términos de identificar esas necesidades, identificar las demandas, entender qué es lo que las empresas, qué es lo que la industria está demandando en términos de formación y de capacitación, justamente para poder unir esos dos mundos, el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Y esto se hace mediante análisis, mediante producción de información, pero principalmente mediante la articulación con el gobierno, pero no solo con el gobierno. Nosotros hacemos esta articulación con los sindicatos, necesitamos fuertemente, en este caso del gobierno provincial, y recibimos un aporte diferencial por parte de las organizaciones internacionales. Y arranco por este último capítulo. Las organizaciones internacionales como la OIT, la OIE, aquí incluso la red no me acuerdo del nombre, estoy anda por acá encima, red de empresas inclusivas, ahí está, que trabajamos mucho con el Ministerio de Trabajo, con ellos, nos aportan básicamente la visión internacional, la experiencia, qué están haciendo o qué han hecho otros países con esta misma problemática o en este sentido. Con lo cual para nosotros es fundamental no solo tener su conocimiento, sino también a los técnicos de estas organizaciones que nos acompañan en este proceso. Y luego sí, la articulación con el gobierno. Como decía Ezequiel, nosotros tenemos 2 centros de formación, en Ezeiza y en Escobar, que son 2 centros de formación que funcionan básicamente gracias a la política del instituto. Y son fundamentales en esto porque son quienes más cerca del territorio están. Esto tiene una gran ventaja, si se quiere, que es en primer lugar que conocen de primera mano las necesidades de las industrias, pero también tienen la cercanía con la comunidad, tienen la cercanía con las familias, con las escuelas técnicas, con los colegios secundarios. Entonces son el primer eslabón para atender este puente, para unir esos dos mundos. Y lógicamente el tercer eje en todo esto son los sindicatos. Muchos de nuestros sindicatos tienen espacios de formación, entonces el diálogo para justamente poder dar la formación que hoy requiere la industria es la base de toda esta articulación.
En el caso de los centros de formación, estas ventajas que yo les contaba antes repercuten de forma directa en los resultados. ¿Por qué? Porque tener este puente tendido no solo beneficia a las empresas que van a contar con los recursos capacitados en esas materias, sino que tiene un gran impacto en términos sociales. Básicamente por lo que veíamos en el panel anterior, ¿no? Que la inclusión laboral es oportunidad, principalmente. Un poco lo que les quiero contar con esto es el principal diferencial que tiene nuestro sector son los colaboradores. Digo, porque hoy una máquina, quien tiene los recursos para comprarla, en cualquier parte del mundo se compra y probablemente una misma industria, un mismo sector en cualquier parte del mundo puede adquirir la misma maquinaria. El diferencial está justamente en las capacidades y las habilidades que los colaboradores tienen dentro de las fábricas, dentro de las empresas. En este sentido, WIPA es un gran articulador, es un gran impulsor de estos espacios. Tenemos un departamento específicamente para trabajar todo lo que es formación laboral y esto desde ya que es algo que no podríamos hacer si no fuera mediante la articulación, en este caso con el gobierno provincial. Obviamente el trabajo que se hizo hasta acá fue mucho, nos quedan todavía grandes desafíos que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que el principal, por el ritmo que estamos teniendo hoy, es justamente que esta articulación, yendo concretamente a las currículas, es que las currículas se actualicen en cuanto a contenido al mismo ritmo que hoy requieren nuestros establecimientos industriales, sin lugar a dudas. Y a su vez, esto ya tal vez no tanto en el plano provincial, yendo un poquito más al plano nacional incluso, que esta agenda de formación laboral, de formación para el trabajo, sea prioridad. Porque vuelvo al punto inicial, de eso depende la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Así que bueno, solo para ir cerrando, nosotros tenemos la firme convicción y el compromiso de trabajar esta agenda, de hacerlo de forma conjunta con el gobierno provincial, con los sindicatos, con los organismos internacionales. Y solo para cierre, agradecerles mucho. Muchísimas gracias, María Laura. Y ahora para concluir, vamos a escuchar al director provincial de Educación Técnica Profesional, Ricardo Dollisi. Muchas gracias, Ricardo, por siempre, como siempre, por acompañarnos, ayer, hoy también, así que atentos para escuchar. Doble pertenencia. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Algunas cuestiones, 2 o 3 ideas que me parecen importantes en base a la agenda de este panel y cuestiones que se vienen discutiendo de la formación profesional y las que venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires, las políticas públicas más vinculadas a la formación profesional, ahí con mucha articulación con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. La formación profesional en la provincia de Buenos Aires, como todo en la provincia de Buenos Aires, somos casi la mitad del país, ¿no? Y FP ocurre lo mismo. La formación profesional en la provincia de Buenos Aires son 481 instituciones. Independientemente de la dependencia, y esto es un tema que ya también nuestro sistema de información estadística también debería empezar a avanzar en esta línea. Y tenemos 263.000 estudiantes. Prácticamente está en paridad con la educación técnica secundaria. Y esto representa el 45% del país. Esto es la provincia de Buenos Aires y esto es el ámbito de la formación profesional en la provincia de Buenos Aires. Es una red enorme, muy compleja, muy diversa, muy heterogénea también, que muchas cosas tenemos que mejorar, pero bueno, es un patrimonio de la provincia de Buenos Aires, es un patrimonio también del sistema formativo en relación a la formación para el trabajo. Lo que venimos discutiendo y lo que venimos en estos 6 años, 7 años que venimos desarrollando, hay un eje que para nosotros tiene una centralidad enorme que tiene que ver justamente con lo que decía la compañera, el tema de la actualización curricular de nuestras propuestas en relación al diálogo social, en relación a las nuevas demandas del mundo del trabajo, en relación a, inclusive no solamente de la demanda actual, sino también de la demanda prospectiva. Y esto tiene que ver también con un posicionamiento que nosotros tenemos desde el punto de vista de cómo se construyen las políticas y las acciones formativas en formación profesional, que tiene que ver
sí el diálogo social, sí la demanda concreta y actual, pero también tener la capacidad, desde el punto de vista del Estado provincial, de planificar y tener la perspectiva en términos de las ocupaciones, en términos del cambio tecnológico, qué pasa en cada sector profesional. Eso me parece que es una perspectiva que jerarquiza la formación profesional para adelante. La segunda tiene que ver con el grado de especialización sectorial. Mucho de la formación profesional y de la agenda que nosotros entendemos que se viene a futuro, en el futuro inmediato, ¿no? Ya lo estamos construyendo, tiene que ver que nuestras instituciones de formación profesional cada vez tengan mayores niveles de especialización sectorial, cada vez sean más visualizadas, visibilizadas por el mundo del trabajo, el sector socioproductivo como una institución de referencia. Justamente también como lo que decía la compañera, ¿no? Esta idea de que la importancia de la formación profesional en términos de la perspectiva de desarrollo. Para nosotros hay dos cuestiones que convergen y que no son contradictorias en nuestra perspectiva de políticas públicas para la formación para el trabajo. Por un lado, para nosotros no hay una contradicción entre el desarrollo socioproductivo, el incremento de la productividad y la ampliación de derechos de los trabajadores. Para nosotros, en esa perspectiva, y eso es la mejor tradición que tenemos nosotros desde el punto de vista de la formación profesional en nuestro país, dentro de lo que es el sistema de relaciones laborales, la formación para el trabajo tiene que ocupar una agenda central en este momento histórico, ¿no? Y ahí la formación profesional se liga al desarrollo y al fortalecimiento de la capacidad de negociación de los trabajadores dentro de lo que es el sistema de relaciones laborales. Así que eso también. La formación profesional, como dijimos ayer en el panel, no es solamente un hecho educativo, también es un hecho vinculado a las relaciones laborales en nuestro país. Y eso tiene que ver con la historia del movimiento obrero organizado en nuestro país, que nosotros obviamente la AFP la pensamos desde esa perspectiva. No la pensamos en forma disociada de esa tradición y de esa historia, ¿no? Sobre todo en este momento que estamos en un proceso de desmantelamiento y desestructuración del sistema de relaciones laborales. Nosotros desde la formación profesional y de las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires no sostenemos ese tipo de políticas. Otro desafío que nosotros tenemos, y mucho tuvo que ver con el panel anterior, la formación profesional se jerarquiza cuando se articula con distintos tipos de sujetos. Y esa es la tradición que nosotros tenemos en Argentina y también es una perspectiva a nivel global. Cuando uno analiza los mejores sistemas de formación profesional, justamente lo que ocurre es esto. Empieza a observar que la formación profesional tiende a ser más reticular con distintos tipos de sujetos y con distintos tipos de necesidades. Contextos de encierro, de sujetos de la discapacidad, como, por ejemplo, en Argentina, la población jóvenes y adultos, 12 millones, población económicamente activa, no finalizaron la escolaridad secundaria. Es un segmento que a la vez va acompañado casi siempre, cuando es baja escolaridad, con baja calificación profesional. 12 millones de trabajadores, población económicamente activa, digamos. Sí, en esa condición no hay posibilidad de modelo de desarrollo que genere justicia social para ese segmento. Si no va acompañado de un proyecto, de un programa, de políticas vinculadas al mejoramiento de la escolaridad de esa población y el incremento de la calificación profesional. Digamos, es condición necesaria para cualquier modelo de desarrollo, para que esos trabajadores sean sujetos justamente del desarrollo. Eso, la formación profesional es el ámbito de la educación técnico profesional, justamente que tiene esa función social histórica en este momento. Lo mismo que fue en la década del 60-70 la educación técnica secundaria en relación a la modernización productiva y tecnológica en la Argentina, por la inversión extranjera directa, por el modelo sustitutivo de importaciones. En este momento histórico, la formación profesional inicial y continua debería ocupar el mismo rol que ocupó la educación técnica secundaria en ese momento histórico, ¿no? Por supuesto es muy importante la educación técnica secundaria también para este momento histórico, pero digamos desde el punto de vista de la centralidad que tiene la AFP en este momento histórico, tiene que ver con esto. Tiene que ver justamente por las propias características que tiene
digamos, la interpelación al sujeto, una formación que está pensada sobre todo por la inserción ocupacional inicial y a la vez para la formación continua, eso me parece que es el hecho destacable de la formación profesional. Otra cosa que para nosotros también tiene una centralidad enorme en este momento histórico tiene que ver con la formación profesional continua. Para nosotros, y esto tiene que ver también con un proceso de revisión de nuestras políticas, tiene que ver con esta idea de fortalecer cada vez más la formación continua junto al equilibrio con la formación profesional inicial. Y esto tiene que ver con dos problemas que para nosotros es un desafío enorme, de inmediato, que es un problema también a nivel de escala internacional, y todos los sistemas, todas las agendas de los estados nacionales con respecto a la formación profesional lo tienen como eje. La cuestión de la dinámica sociodemográfica, que la contracara justamente de la reducción de la natalidad tiene que ver con el envejecimiento de la fuerza laboral. Justamente acompañar los procesos de calificación profesional y formación profesional continua para la población de trabajadoras y trabajadores con respecto a sostener justamente la calificación profesional y mayores niveles de especialización requiere una formación profesional continua que justamente acompañe esos procesos de reconversión, de recalificación, de especialización. Y la otra tiene que ver con el cambio tecnológico. Digamos, una formación continua sobre la base de calificaciones profesionales previas que justamente actualice y especialice, sobre todo en procesos de aceleración del cambio tecnológico. Estas son como dos propuestas que para nosotros son centrales, que no solamente son propuestas, que son desafíos centrales a la hora de planificar, pensar estratégicamente la formación profesional de nuestra provincia. Problemas que tenemos, varios, en nuestros sistemas. Por ejemplo, nuestra estructura de niveles de certificación está compuesta por 3 niveles de formación profesional inicial, la capacitación laboral y la formación continua. La formación continua, muy debilitada todavía, tenemos que entrar en un proceso de expandirla, justamente por estas cuestiones, para anticipar al sistema por esta cuestión que nos viene. La mayor parte de lo que nosotros planificamos está centrado en los niveles 1 y 2. Los niveles 3 están, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, son más marginales, la capacitación laboral es abundante y el nivel 1 y 2 es el más interesante. Eso tenemos que entrar en un proceso de revisión justamente para equilibrar esos niveles. Eso implica ¿qué cosa? Que un trabajador pueda recorrer distintos niveles de certificación y a medida que avanza en su vida activa, pueda avanzar también en su especialización. Si nosotros no hacemos eso desde el punto de vista de la planificación, obturamos el proceso de calificación profesional de los y las trabajadoras. Por eso es importante esta idea de planificar de forma más equilibrada, más dosificada, los recorridos de formación. Eso es algo que debemos mejorar. Segundo, la cuestión de la gestión institucional. Mucho de lo que está haciendo los compañeros de SMATA, esta idea, todo centro de formación profesional debería tener un dispositivo de orientación profesional, debería tener un sistema de seguimiento de egresados, no en términos de clasificar a nuestras instituciones, sino en términos de mejorar, que sea fuente de información para que cada centro pueda planificar su oferta más ligada, más cercana a los egresados y a las y los trabajadores. Justamente para eso, no para establecer métricas de cuánto entran al mundo del trabajo y no, porque son procesos más complejos. En un contexto como el que estamos, no es lineal quien egresa consigue un trabajo. Es mucho más complejo y nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de posicionamiento, pero sí los sistemas de seguimiento de egresados recuperan esto. Y esto también es una traza a nivel internacional. Todos los sistemas de formación tienen esto, las recomendaciones de Sinterfor, de OIT, para las PP, van por ese lado. Tercero, cada institución de formación profesional tiene que tener un sistema de gestión de calidad en términos institucionales. La provincia de Buenos Aires venimos avanzando en esto, ya hicimos experiencia piloto, inclusive en términos de disputa con otros modelos. Nosotros no estamos de acuerdo con los modelos de los 90, donde organismos de tercera parte venían a evaluar nuestras instituciones. Es el propio sistema educativo, en nuestro caso, quien evalúa nuestras instituciones, como así también evaluamos los aprendizajes profesionales de nuestros estudiantes.
entrar en un proceso de ese tipo, de mejora continua, que esto tiene que ver también con el postulado de nuestra ley, de nuestro marco regulatorio, marco regulatorio de la Ley de Educación Técnico Profesional, donde el concepto nuestro de calidad educativa o de mejora es la mejora continua. Nosotros no acordamos con esta perspectiva de ranking o sirve o no sirve, ¿no? O es capaz o no es capaz, sino que es un proceso más que nada donde la institución se piensa, se planifica y mejora. Muchas gracias, Ricardo. De esta manera cerramos este segundo panel. Antes que se vayan, tenemos una pequeña atención que les da el Ministerio a cada expositor. No queríamos dejar de agradecer la presencia de municipios, como el municipio de Morón, el municipio de General Paz. No queríamos dejar de agradecer la presencia de las organizaciones sindicales, de autoridades, de los centros de formación. Ahora Mauro va a repasar una tanda de adhesiones que nos quedaron ahí en el bolillero. Pero no queríamos también dejar de resaltar y agradecer la presencia de Lito Agnes, de CFL de Campana, conveniado con WOM, y en él hacer extensiva la solidaridad y el abrazo a la WOM nacional en este momento de intervención y de este momento